Amén. Bien, quiero compartirles con ustedes, voy a hablar sobre varias cosas y voy a tomar varios también pasajes de las Escrituras. Ezequiel 22:30 dice así: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Lo voy a tomar todo desde otro enfoque, pero quiero leerlo nuevamente. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Cierre sus ojos un momento. Diga conmigo: Señor Jesús, necesito que el Espíritu Santo, el Maestro que enviaste a la tierra, hoy esté aquí para enseñarme. Aquí estoy dispuesto a ser tu alumno. Aquí estoy dispuesto a ser enseñado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo necesito que hoy vengas y comiences por medio de las enseñanzas a reformar en mí el diseño correcto. Hay momentos que he cambiado, que me he equivocado, pero yo necesito volver al diseño original. Y estoy aquí en esta cita divina porque necesito volver al diseño original. Espíritu Santo, es un buen tiempo y quiero aprovechar este tiempo para entrar en la intensidad de lo que el Espíritu Santo deseas decirme. Gracias. Amén y amén. Yo quiero decirles que según Ezequiel, dice que el Señor dijo: y busqué entre los hombres a alguien que hiciese vallado, dice, y que se pusiesen la brecha delante de mí por la tierra. Fíjese, dice que Dios buscó a alguien que hiciese vallado. Para pensar en que alguien tenía que ser vallado, tenía que convertirse en un constructor. No servía a cualquiera. O sea, nadie puede decir: Señor, yo quiero levantarme como alguien que hace vallado, si no sabe de construcción. Porque quiero decirte que si no sabes de construcción, entonces serás descalificado. Cuando una persona quiere construir, busca a alguien que esté calificado. Todo el que está descalificado no sirve. Todo el que está descalificado y quiere construir, quiero decirle que será un problema. Será alguien que va a desperdiciar tiempo, será alguien que va a desperdiciar materia, será alguien que va a desperdiciar el diseño correcto. Pero Dios, dice la Escritura, que buscó a alguien que hiciese vallado. Estoy seguro que había muchos que tenían un buen corazón, muchos que amaban al Señor, pero acá Dios estaba buscando a alguien que hiciese vallado. Ahora, lo que yo quiero enseñarles es que un vallado tiene que ver justamente con una construcción. Un vallado tiene que ver con levantar murallas. Sí. Ahora, ¿por qué era tan importante la muralla y qué tipo de muralla se debía levantar? Porque quizás uno puede decir: yo puedo hacer una muralla, sí, de madera. Puedo hacer una muralla de piedra, de ladrillos. Puedo hacer una muralla de otro tipo de materiales que hoy comúnmente existe. Hoy en día hay muchos materiales para poder realizar justamente murallas. Pero Dios no está hablando de cualquier tipo de murallas. Cuando vamos a las Escrituras nos hablan de la torre justamente de Babel. ¿Cuántos han oído hablar de la torre de Babel? Sí, dice la Escritura que en un momento determinado, dice que los hombres de la tierra se pusieron de acuerdo para construir algo. ¿Qué es lo que ellos querían construir? Ellos querían construir una torre. Ellos querían construir una torre. Ahora, la torre de Babel, que comúnmente se conoce como la torre de Babel, Babel significa el Dios de 1000 rostros. Yo quiero decirle que cuando los hombres de la tierra, determinaron construir la torre de Babel, ellos estaban levantando justamente a una torre al Dios de 1000 rostros. Ahora, hay algo que usted tiene que saber. Es que ellos no solamente querían construir una tierra, sino que ellos tenían un material para construir esa tierra. Ese material se llamaba ladrillo. Ellos estaban por construir una torre, sí, con ladrillo. La palabra ladrillo en el hebreo significa falsa enseñanza o falsa paternidad.
¿qué es lo que yo quiero decirle? Lo que yo quiero decirle es que el hombre sí se había reunido para construir una torre que estaba basada en falsas enseñanzas y en falsa paternidad. ¿Por qué es tan importante que hoy usted entienda esto? Porque de alguna manera, todos queremos hacer algo. A todos nos gustaría poder hacer algo por un país, poder hacer algo por una familia, poder hacer algo por un territorio determinado. A todos nos gustaría poder hacer algo. Pero lamentablemente, pocos hemos estado calificados para poder hacer algo. Y Dios está buscando hombres y mujeres calificados para poder hacer algo. La disposición sí no es suficiente. Hay mucha gente dispuesta, pero poca gente preparada. Hay mucha gente dispuesta, pero poca gente enseñada. Hay mucha gente dispuesta, pero poca gente procesada. Y Dios necesita gente procesada. Dios necesita gente equipada. Dios necesita gente preparada. La disposición puede convertirte simplemente quizás en un ayudante de una construcción para que de vez en cuando puedas alcanzarle algún tipo de material, pero no te va a servir para poder ser parte de aquellos que construyen. Y Dios no está buscando a gente que le alcance el material, porque Dios ya ha dado el material. Lo que Dios está buscando es a gente que pueda utilizar el material para construir el diseño de lo que Él tiene. Ese es el plan realmente de lo que Dios está haciendo. Ahora, entonces hay algo que usted tiene que hoy pensar y saber, apuntar, es que cuando hablamos de la Torre de Babel, estamos hablando de la torre de un Dios de 1000 rostros. O sea, estamos hablando, sí, que ellos estaban por construir una torre a distintos tipos de dioses. Ellos estaban por construir una torre, sí, a distintos tipos de principados y potestades que se habían levantado contra el diseño correcto de Dios. Lo que ellos estaban utilizando eran falsas enseñanzas. Lo que ellos estaban utilizando son ladrillos, que son las falsas enseñanzas. Luego la falsa paternidad. Era el material que ellos comúnmente estaban utilizando. Pero hay algo que también quiero añadirle. Sí, lo que yo quiero añadirle en este tiempo es que necesitamos gente calificada. Necesitamos gente equipada. Necesitamos gente, sí, que entre al conocimiento de las Escrituras, que entre al conocimiento de la verdad. Las Escrituras dice que cuando vino Jesús, Jesús se revela como la palabra, Jesús se revela como el verbo. Él es la palabra, Él es el verbo, por Él fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra que hizo todas las cosas. Él es el verbo que le dio el sentido a todas las cosas. Pero la palabra, simplemente, la palabra hablada, si no tiene algo más, si es simplemente una palabra hablada. La iglesia comúnmente ha operado en la palabra hablada, sí, pero le ha faltado un contenido. Y cuando la palabra no tiene el contenido, entonces la palabra simplemente es algo que se ha escuchado, pero no es algo que se ha ejecutado. Por eso es que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, Él nos enseñó algo. Que Él nos enseñó a que nada podíamos hacer por nuestra propia voluntad si el Espíritu Santo no estaba en nosotros para llevar a cabo lo que el Padre estaba hablando por medio de Jesús. Jesús no hablaba cualquier cosa. Jesús no tenía tiempo para discutir sobre leyes romanas. Jesús no tenía tiempo para discutir sobre crisis que estaban pasando justamente en la tierra. Jesús estaba haciendo algo mucho mayor. Jesús estaba hablando la palabra del Padre. Jesús estaba anunciando la palabra del Padre. Entonces Jesús no solamente anunciaba la palabra del Padre, sino que Jesús hacía algo mucho más todavía. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Jesús estaba ligado a la presencia del Espíritu Santo. Entonces cada vez que Jesús hablaba la palabra del Padre, el Espíritu Santo era quien terminaba de ejecutar la voluntad de lo que el Padre había hablado. Jesús era la palabra y el Espíritu Santo era el espíritu de la palabra. A veces nosotros simplemente somos seres humanos o seres que decimos haber recibido a Jesús
hijos de Dios, pero no tenemos la esencia del Espíritu Santo. De repente tenemos el conocimiento bíblico, de repente tenemos el conocimiento de las Escrituras, pero no tenemos la esencia del Espíritu Santo. Entonces de repente hablamos o de repente profetizamos y no encontramos la esencia o el poder manifestado que puede ejecutar la concretación o el naturalizar lo que la palabra habló. La fe, sí, sabemos que es revelación. La fe te viene a hablar, pero la fe también te viene a garantizar que vas a entrar a una temporada de algo que el Padre ya ha planificado, y por esa cosa el Espíritu Santo se anticipó a preparar y a equiparte para que cuando entres en esa temporada puedas concretar y puedas alcanzar lo que el Padre te ha hablado. Pero a veces hemos tenido la palabra, pero no la acción del Espíritu Santo. Entonces no hemos entendido los tiempos, no hemos discernido temporada, porque no hemos sido gente equipada, porque no hemos sido gente instruida, porque no somos gente que hablamos el lenguaje de Dios. Una cosa, quiero decirle, una cosa es que usemos el idioma para poder comunicarnos. Todos nosotros usamos un idioma para comunicarnos. La humanidad utiliza el idioma para comunicarse, pero dentro de ese idioma existe algo llamado lenguaje. Y el lenguaje, sí, en el mundo solo existen dos tipos de lenguaje: el lenguaje del reino de Dios o el lenguaje del reino de las tinieblas. Una de las cosas que usted tiene que saber es que en el reino de las tinieblas se conocen las Escrituras. En el reino de las tinieblas se habla también de Jesús. En el reino de las tinieblas se conoce el plan de Dios. Ellos necesitan conocer el plan de Dios para saber cómo operar y cómo poder frenar la voluntad de lo que Dios quiere hacer. Ahora, una de las cosas que Él ha utilizado es poder enceguecer el entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no le resplandezca. ¿Qué es lo que quiero decirle? Lo que ha buscado es alterar el lenguaje, alterar el contenido del reino de Dios que nos fue otorgado para que nosotros podamos operar acorde a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo no viene a respaldar cualquier lenguaje. El Espíritu Santo no viene a respaldar a cualquier hombre. El Espíritu Santo viene a respaldar a hombres que entienden que deben convertirse en la palabra hecha carne y que solo operan en un solo lenguaje, y es el lenguaje del reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo no conoce otro lenguaje. El Espíritu Santo solo acciona en el lenguaje de Dios. No sé si me va entendiendo. Es importante que usted pueda entender que el Espíritu Santo desea operar. Él está entre nosotros. Todos nosotros sabemos que el Espíritu Santo está, porque es parte de la promesa de lo que Dios ha dicho. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir: yo continuamente estoy viviendo la manifestación del Espíritu Santo, continuamente veo el respaldo del Espíritu Santo, continuamente veo al Espíritu Santo accionando lo que hablo? Eso cambia la cosa, porque de repente que el Espíritu Santo esté y que no veamos su acción es como si no estuviera. El Espíritu Santo quiere accionar, solo que no puede operar en voluntades humanas, solo opera en la voluntad del Padre. Ahora, una de las cosas que quiero también decirle es que esa es la función del Espíritu Santo. Él vino a ser un maestro. Él vino a asegurarse que las enseñanzas de Jesús, que las enseñanzas que Jesús recibió del Padre, cada uno de nosotros pudiésemos también funcionar conforme a esa enseñanza. La Escritura también, cuando habla del Espíritu, en el hebreo significa ruach. Ruach significa espíritu, pero también significa mente y también significa viento. Y eso es lo que yo quiero hoy también poder hablarle. Quiero hablarle del Espíritu, que también significa mente y que también significa viento. ¿Por qué es importante que podamos interpretar? Porque pocas veces hemos interpretado lo que está aconteciendo en la tierra.
Pocas veces hemos interpretado los movimientos que se están produciendo en los aires. Los movimientos que se están produciendo en los aires son movimientos de espíritu o son movimientos de vientos. Cuando hablamos de espíritu o viento, en el hebreo representa lo mismo. Nosotros tenemos que identificar que hay vientos que se han manifestado. En el libro de los Hechos sí habla de 3 tipos de vientos. Habla de los vientos contrarios. Los vientos contrarios son los vientos que se oponen. Los vientos contrarios son los vientos que de alguna manera se levantan. ¿Para qué? Para tratar de cambiarnos el curso o provocar cambios de lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los vientos contrarios? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos, no sé, hacia mi derecha, resulta que entonces los vientos contrarios estarán empujando, estarán soplando para desviarnos y cambiarnos el sentido. Eso es una de las manifestaciones de los vientos. Sí, ese tipo de viento son fuerzas demoníacas. Sí, fuerzas demoníacas que vienen a qué? Que vienen con una palabra satánica, que vienen con una palabra diabólica, que vienen justamente a qué? A que nosotros cambiemos la dirección de la palabra que nos fue revelada. Ahora, por otro lado, también están los vientos que son como una brisa, o los vientos son vientos tranquilos. Ese viento tranquilo suele ser de repente muy delicado, y eso de repente no lo hemos sabido identificar, porque ese viento de repente nos ha metido en una comodidad, nos ha metido en un lugar donde creemos que todo está bien, donde estamos relajados, donde simplemente disfrutamos porque vemos que nada nos falta, porque vemos que no hay crisis de nada. Y entonces no nos interesa si la gente se perdió o no se perdió. No nos interesa si la voluntad de Dios se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque son esos vientos tranquilos que lo que vienen a provocar es que cada uno de nosotros estemos dormidos, estemos demasiado relajados. Y por otro lado, son los vientos que provocan huracanes. Los vientos que provocan huracanes son los vientos que vienen a traer destrucción. Son los vientos que se levantan para destruir. Son los vientos que se levantan para derribar. Son los vientos que se levantan para traer miedo. Son los vientos que se levantan para traer crisis. Son los vientos que continuamente suelen estar operando. Yo quiero hablarle de esto. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque necesitamos entender qué cosa. Necesitamos entender que cada vez que hablamos de viento, estamos hablando de espíritu. Que cada vez que hablamos de viento, estamos hablando de que hay un movimiento espiritual. Sí, tanto en la tierra como en los aires. Los movimientos espirituales son reales. Los movimientos espirituales están cada vez más enfocados, sobre todo en la manifestación de los últimos tiempos. ¿Sabe qué? Los vientos simplemente, según el diccionario, son simplemente masas de aire que comienzan a tener movimiento. Eso es un viento, es una masa de aire que comienza a tener movimiento. Se dice que cuando hay simplemente aire frío, el aire frío suele quedar abajo, pero cuando el aire comienza a estar caliente, entonces comienza a subir a una altura y comienza a provocar justamente ese tipo de vientos. Yo quiero decirles que de alguna manera nosotros tenemos que saber que quien gobierna la atmósfera gobernará la tierra. Quien gobierna la atmósfera gobernará justamente la tierra. Si tu tierra es gobernada, si tu casa es gobernada, si tu familia es gobernada, es porque en tu atmósfera sos gobernado, es porque en tu atmósfera es gobernada, es porque hay algo metido en tu atmósfera que no te está permitiendo poder funcionar, poder actuar, poder operar en lo que el Padre nos está revelando. Yo quiero hoy enseñarles algo. Lo que quiero enseñarles es que cuando el Señor crea al hombre, el Señor mete al hombre en un huerto. Había 2 cosas que él tenía que hacer. Es guardar la tierra, si él tenía que guardar el Edén. Y la otra cosa que él tenía que hacer era labrar. ¿De qué manera labraba? Él no labraba sembrando una semilla. Él labraba justamente continuamente en la atmósfera, hablando sobre el reino de Dios. Él labraba hablando el lenguaje correcto del reino. Él labraba hablando las maravillas de Dios.
Dios, Él labraba hablando los misterios y las grandezas del Dios Todopoderoso. Cada vez que Él labraba la tierra, entonces algo comenzaba a suceder dentro de ese Edén. Lo otro que Él hacía era justamente guardar el Edén. ¿Guardar de qué? Guardar de las malas enseñanzas. Cuando había una enseñanza incorrecta, Él estaba ahí para administrar el Edén y asegurarse que esa enseñanza incorrecta no se aparte. ¿Sabe lo que ocurrió? Un día, una enseñanza incorrecta entró en el hombre. Un día, una enseñanza incorrecta se hizo parte de ¿qué? Se hizo parte del hombre. Un día, una enseñanza correcta estropeó un huerto, un Edén, un hogar, una familia, el lugar de gobierno para toda una tierra. Yo quiero decirle que ese es un dilema que hoy en día estamos teniendo. ¿Por qué? Porque nuestra atmósfera está contaminada de enseñanzas incorrectas. Nuestra atmósfera está contaminada de lenguajes incorrectos. Nuestra atmósfera está contaminada de una palabra que no viene de parte del Espíritu Santo. Estamos escuchando voces incorrectas y nos hemos acostumbrado a vivir acorde a esas voces incorrectas. Nos hemos acostumbrado a funcionar acorde a esas voces incorrectas. Pero el Espíritu Santo no desea que sigas escuchando esas voces incorrectas. Esa voz incorrecta provocó que Adán y Eva, el hombre, terminasen desnudos. Ellos estaban primero desnudos y no tenían vergüenza, pero luego ellos estaban desnudos y tenían vergüenza. ¿Por qué? Porque una enseñanza incorrecta va a cambiar tu posición. Una enseñanza incorrecta va a cambiar tu visión. Una enseñanza incorrecta va a cambiar tu mirada. Una enseñanza incorrecta te va a llenar de miedo. Una enseñanza incorrecta te va a meter en cueva. Una enseñanza incorrecta te va a meter simplemente en las zonas escondidas donde nadie te vea. Una enseñanza incorrecta te va a alejar de la voz de Dios. Una enseñanza incorrecta te va a dejar del lugar, te va a sacar del lugar que Dios te asignó. Hay gente que ha perdido su lugar. Hay gente que ha perdido esa voz. Hay gente que ha perdido la enseñanza correcta. Hay gente que no está entendiendo que por más que me puedes decir, Dios, yo amo a Dios, quiero decirte que las enseñanzas incorrectas te han cautivado. Las enseñanzas incorrectas te han metido en el lugar donde Dios no ha querido que entre. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender que el Edén no era simplemente un lugar común y corriente. El Edén no era simplemente un lugar donde el hombre vivía. El Edén era el lugar donde el hombre aprendía. Las Escrituras dicen que Dios caminaba con el hombre. Él solía visitarlo. Él solía venir. ¿Para qué? Para caminar con el hombre. ¿Por qué Dios caminaba con el hombre? Porque Dios, cada vez que venía, Él venía a enseñarle. Y Dios venía a enseñarle a caminar sobre lo que le estaba hablando. ¿Sabe lo que necesitamos? Necesitamos aprender ¿a qué? A caminar sobre lo que el Padre ha revelado. Pero nadie puede caminar sobre lo que el Padre le ha revelado si no escucha al Espíritu Santo. Nadie puede caminar sobre lo que el Padre le ha hablado si no deja que el Espíritu Santo sea su maestro. Estamos acostumbrados a caminar sin el Espíritu Santo. Estamos acostumbrados a tomar decisiones personales. Estamos acostumbrados a tomar ideas muy humanas, pero no hemos alejado del principal maestro. El hecho de estar sin el Espíritu Santo nos ha metido en una desnudez que en la cual no hemos podido salir adelante, no hemos podido surgir, no hemos podido operar, no hemos podido funcionar, no hemos podido avanzar en lo que el Padre quiere. Estamos demasiado impregnados de una naturaleza tan humana. Estamos demasiado impregnados de una naturaleza tan pecaminosa, tan contaminada por un reino. El Edén no simplemente era un hogar, era una escuela justamente. En esa escuela, sí, en la escuela, sí, uno aprende. En la escuela comúnmente Dios provoca la crisis. ¿Sabe lo que Chile está viviendo? Chile ha entrado en la escuela de Dios. Chile ha entrado en la escuela de Dios. Las naciones entrarán en la escuela de Dios.
Dios, porque Dios necesita meter no solamente a Chile, Dios necesita meter a las naciones, Dios necesita meter a su pueblo en su escuela. El pueblo de Dios necesita entrar en la escuela de Dios. Cada vez que entres en la escuela de Dios, te encontrarás con las crisis. Las crisis no vienen a estropearte, las crisis no vienen a perjudicarte, las crisis vienen a anunciarte que el proceso de Dios, el plan de Dios está acelerado. Lo que las crisis están anunciando es que hay una aceleración de cumplimiento, hay una aceleración de cosas, hay una aceleración de movimientos del Espíritu Santo, hay una aceleración de cosas que el Padre va a concretar. Cada vez que Dios te procesa, Dios no te procesa por procesarte. Dios necesita procesar al hombre, porque en el proceso es donde vos te encontrás con la lealtad. En el proceso es cuando vos te encontrás si el hombre se ha convertido en alguien leal o en alguien que realmente no es leal. Cuando hablamos de lealtad, la lealtad exige fidelidad, la lealtad exige honor. Eso es lo que exige lealtad. Lealtad exige fidelidad, lealtad exige honor. La crisis muestra cuando hay gente con lealtad o cuando no hay gente con lealtad. La crisis muestra cuando realmente hay gente que está metida en Dios y cuando hay gente que no está metida en Dios. La crisis muestra cuando hay hombres convertidos o cuando hay hombres disfrazados. ¿Sabe qué? Adán era un hombre convertido, pero por escuchar las enseñanzas incorrectas se convirtió en un hombre disfrazado. Hay demasiada gente con religiosidad que está disfrazado, que aparenta simplemente ser cristiano, que aparenta ser simplemente hijo de Dios, pero simplemente se están disfrazados. En un soplo toda esa vestimenta se le ha de caer, en un soplo toda esa vestimenta se ha de derribar. Pero aquellos que entienden que tienen un enfoque y ese enfoque es Jesús, esa es la gente que no está vestida de cualquier cosa, esa es la gente que está enfocada en proceso, esa es la gente que está enfocada en formación, esa es la gente que está enfocada en asimilarse continuamente a Dios, esa es la gente que continuamente se interesa por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entiende que el Espíritu Santo no vino, sí, a cumplir tus deseos. El Espíritu Santo vino a asegurarse que termines de formarte como Dios ha querido que te forme desde el principio. El Espíritu Santo vino a restaurar el modelo correcto, a restaurar el hombre correcto, a restaurar la persona correcta. Eso es lo que el Padre está haciendo. Comúnmente nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de movimientos. Comúnmente nosotros cuando pasan circunstancias, lo que estamos acostumbrados, Ale, ¿sabe lo que es eso? Eso es reacción. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a reaccionar. Cada vez que algo pasa, lo que hacemos es reaccionar. Pasan situaciones y entonces lo que hacemos es reaccionamos. ¿Por qué reaccionamos? Reaccionamos porque no tenemos la palabra que nos lleva a accionar. Ale. Era que me la trajera en la mano, Ale, pero no importa. Ale, voy a enviarte la botella en dirección a donde estás. Quiero que la atrapes. Eso se llama accionar. La diferencia es que Él tiene la palabra. Y como Él tiene la palabra, Él sabe el movimiento que vendrá. Él sabe que tiene que estar listo porque vendrá lo que Dios dijo que vendría. Entonces, ¿sabe lo que quiero decirle? Que cuando Dios habla, Dios no ignora los movimientos. Cuando Dios habla, Dios sabe lo que va a venir. Es por eso que el Espíritu Santo está para anticipar. ¿Para anticipar qué cosa? Anticipar los movimientos que el Padre ya ha destinado. Anticipar los movimientos que el Padre ya ha hablado y ha decretado que vendría. Es por eso que necesitamos entrar en la escuela de Dios para entender, para estar listos, para poder accionar la palabra. Tenemos que dejar de andar reaccionando. Cuando pasaron los inconvenientes que vivió Chile, la mayoría comenzó a saber, no sé qué vamos a hacer, para dónde vamos a ir, que esto y lo otro. Algunos dicen, no, apóstol, no voy a poder ir porque la verdad que está muy difícil la ruta y esto y lo otro. Y entonces
así el miedo comenzó a hablar, y cuando el miedo comenzó a hablar, entonces la gente comenzó a reaccionar y no comenzó a accionar la palabra. Entonces hay gente que nos preguntó: apóstol, ¿se hace el evento? ¿No se hace? ¿Qué es lo que entonces le decíamos: ¿qué fue lo que Dios te dijo? Porque una cosa es que yo te diga sí se hace, pero otra cosa es lo que el Espíritu Santo te dijo. Cuando tienes una palabra, accionas la palabra. Cuando tienes una palabra, quiero decirte que cada vez que hay una palabra de parte de Dios hablada, el Espíritu Santo entiende que eso que vino del Padre va muy en serio, y por tanto hay que ejecutar esa palabra. Y aún las tinieblas entienden y saben que cuando el Padre habla una palabra, ellos tienen que saber que no pueden entrometerse en esa palabra. Lo único que pueden provocar es tratar de provocar movimiento, a ver si hay gente que simplemente reacciona o gente que acciona. Pero Dios nos ha convocado para ser gente que reacciona. Dios nos ha convocado para ser gente que acciona. Es por eso que Dios está levantando hoy, que está buscando hombres que construyan un vallado. ¿Cuál es el vallado que tenemos que construir? Un vallado de enseñanza. Necesitamos entender que la palabra, hay una palabra que en el hebreo se utiliza mucho, ¿sí? Y es la palabra alajá, que mi esposa me dice que es jalajá. Sí, y como yo no sé hebreo, se las voy a dejar de las dos maneras. Sí, que significa la manera correcta. Eso significa jalajá o alajá, significa la manera correcta o la forma de caminar. La manera correcta, sí, o jalajá o alajá, sí, es a lo que se le llamaba la Torá. La Torá era el libro de las enseñanzas. Era el libro donde ellos entendían que era la forma de cómo ellos tenían que caminar. Ellos no podían salir de ese libro. Era el libro que Dios le había metido para que ellos puedan caminar, para que ellos puedan accionar, para saber lo que tienen que hacer. Entonces necesitamos entender que hay una manera correcta. Que todo lo que Dios ha hablado, hay una manera correcta para todas las cosas. Hay una manera correcta para ejecutar el plan de Dios. Hay una manera correcta para ser vencedor. Hay una manera correcta para que en medio de toda la crisis podamos ver la gloria de Dios. Hay una manera correcta para que veamos que las crisis no vienen a destruirte, sino que las crisis vienen a decirte: estás preparado. Y es por eso que estoy aquí, para anunciarte que el Padre ha dicho que estás tan equipado que puedes frenarme, que puedes destruirme y que puedes manifestar un cambio de gloria como jamás había existido. Entonces la crisis viene ¿a qué? La crisis viene a enfrentar a hombres y a mujeres que están listos para dar el examen. La crisis viene a enfrentar a hombres y a mujeres que están preparados. Pero necesitamos entender qué cosa, que hay una manera correcta. La manera correcta está en las enseñanzas. El Señor dice: y busqué entre los hombres a alguien que levantase vallado, y no lo hallé. Vallado tenía que ver con alguien que de alguna manera comenzara a levantar las enseñanzas del Señor. Porque no se trataba de levantar una muralla común y corriente, sino que se trataba de levantar una muralla. La muralla era una muralla de enseñanza, una muralla de la cual el Señor le dijo al hombre: tienes que guardar la tierra. Guardarla de las malas enseñanzas, guardarla de las enseñanzas incorrectas, guardarla de las enseñanzas que se están metiendo en tu atmósfera. ¿Sabe lo que quiere o lo que hoy nosotros tenemos que aprender a identificar? Son dos cosas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a identificar? Tenemos que aprender a identificar los movimientos de Dios. Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. ¿Qué voz ha sido lo que te ha estado hablando en estos días? ¿Qué voz ha sido la que te ha estado instruyendo en estos días? Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos entrar en la voz de Dios. Cuando nosotros tenemos la voz de Dios, vamos a impregnar la atmósfera de la voz de Dios. La tierra, si entiende que tiene que responder a lo que la atmósfera hay, todo lo que está aconteciendo en la tierra es producto que está cargado en la atmósfera. Todo lo que está aconteciendo en la tierra es producto que está cargado en la atmósfera. La atmósfera está cargado de un viento contrario, de un viento que provoca huracanes, de un viento que quizás está provocando tibieza en la gente, que está provocando descanso, frialdad en la gente. Yo no sé, lo único que sé es que cuando hay un viento frío, el viento frío se pone abajo y el viento caliente se pone arriba. Y si hay algo que podemos ver en este tiempo es que la iglesia no ha sido el viento caliente, y es por eso que nos hemos encontrado
encontrado con todo esto caos. Hemos estado demasiado frío, hemos estado demasiado bajo, hemos estado demasiado quietos, hemos estado demasiado justamente arrastrados por las circunstancias. Pero tengo que decirte algo: Dios no te colocó en el lugar de arrastrado, Dios te colocó en el lugar que estabas por encima. El lugar de arrastrado le pertenece al reino de las tinieblas. ¿Qué hacemos metido en el lugar que le corresponde a las tinieblas? ¿Qué hacemos metido en el ambiente que le corresponde a las tinieblas? Si la serpiente fue diseñada para ser arrastrado, nosotros no fuimos diseñados para ser arrastrados, fuimos diseñados para aplastarle la cabeza a la serpiente. Necesitamos salirnos de la postura incorrecta y colocarnos en la postura correcta. Hoy más que nunca necesitamos comenzar a arder en la palabra, accionar la palabra, meter la palabra en la atmósfera. Por más oscura que esté la atmósfera, cuando entra la palabra verdadera, cuando entra la palabra correcta cambiará la atmósfera. La Biblia dice que la tierra estaba cargada de oscuridad, cargada de tiniebla, todo estaba envuelto de tiniebla, pero de repente vino una palabra y la palabra dijo: sea la luz. Y entonces se metió la palabra en toda esa atmósfera de oscuridad y todo lo que era tiniebla comenzó a hacer luz, porque eso es lo que provoca la palabra. Usted y yo tenemos que entender que Dios ha planificado convertirnos en el modelo de su Hijo amado, en ese Cristo de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque Él era la palabra. Nosotros somos la palabra aquí en la tierra. Somos el hombre y la mujer que Dios ha colocado para gobernar. Pero necesitamos entrar en el lenguaje correcto. Necesitamos entrar en la voz correcta, que va a penetrar en las atmósferas y que va a posesionar al reino de las tinieblas en su lugar. Abajo, nosotros arriba. Ellos abajo, nosotros arriba. Quiero decirte que vienen tiempos de cambio, y los tiempos de cambios que vendrán serán producto de que Dios vendrá a enseñarle a la iglesia y va a colocar a la iglesia en una postura de ámbito que va a gobernar por encima de todas las cosas. Vienen cambios, vienen resultados. Cuando hay crisis, oramos por la crisis, oramos por la paz. Cuando hay crisis, se suele despertar la intercesión en nosotros. Cuando hay crisis, nos desesperamos por ver un resultado de gloria. Cuando hay crisis, pretendemos que Dios saque esa crisis y que traiga esa paz que todos deseamos. A veces esa paz que deseamos es esa tranquilidad, sí, pasividad en la cual hemos morado. Y Dios tiene que provocar la crisis por esa pasividad. Necesitamos entender que hay algo más que Dios desea despertar. Dios desea despertar la oración por Jesús, la desesperación por Jesús. Dios desea despertar que esa oración que nos lleva a Jesús, deseo que estés cada vez más en mí. Deseo que termines de completar en mí la obra. Deseo avanzar en tus enseñanzas, caminar en tus enseñanzas. Ya no hay gente que es tan apasionada por Jesús. Ya no hay gente que tiene esa necesidad, sí, esa necesidad o esa ansia de amor por Jesús. No hay gente que, ya no hay una iglesia que tenga ese punto de esposa que espera al amado. Hemos perdido ese tipo de cosas. Nos hemos olvidado de descubrir al esposo. Nos hemos olvidado de descubrir al Mesías. Nos hemos olvidado de descubrir. Necesitamos volver a la enseñanza correcta. La Escritura revela, y ya termino, la Escritura, porque después quiero que pueda llegar a su casa y poder entrar en su casa y cambiar el ambiente de lo que está ocurriendo en su casa. La Escritura dice que en el principio Adán hablaba, pero yo no encuentro algo que me diga que Adán oraba, que oraba como nosotros orábamos. Es más, voy a las Escrituras y me encuentro a los ángeles. Y los ángeles eran seres que proclaman, eran gente que anunciaban, eran gente que hablaban las maravillas de Dios. Ellos no tenían que entrar a contarle las penas al Señor. A veces nosotros nos hemos convertido en gente que le cuenta las penas al Señor.
en gente que vamos y nos desahogamos en el Señor, en gente que nos desahogamos en lo que cotidianamente nos pasa. Y vamos a Dios y decimos, no, es que orar es conversar con Dios. Y ese es el significado más básico que hemos tenido. Hablar con Dios. Entonces voy ahí, me siento y le cuento a Dios, me fue re mal, el jefe andaba medio rayado, hoy parece que hoy lo estaba usando el diablo porque me hizo la vida imposible. Ni hablar de que no pude ir en el metro porque viste el caos que hay, Señor, y la verdad que no sé si ir o no ir. Yo te pido de que si que me pusiste un ángel, poneme unos 10 más, que sean bien musculosos por la duda, viste que... Yo sé, parece que vamos y le contamos a Dios las penas. Y entonces digo, bueno, tuve un tiempo de oración increíble. Le conté a Dios mis penas. Eso no era la oración que había. La oración es más que eso. Una persona de oración es una persona hablante de la palabra. Es una persona que anuncia, que se levanta para anunciar lo que el Padre ha hablado, para recordarle al Padre las promesas. Padre, acuérdate que prometiste que traerías un despertar sobre la tierra. Padre, acuérdate que dijiste que haríamos estas señales. Padre, enséñame a hacer esas señales. Padre, enséñame a orar por los enfermos. Padre, me encontré con un enfermo y me enseñaste en las Escrituras que podíamos las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Oré por ese enfermo y nada pasó, pero enséñame a sanar a los enfermos. Necesitamos entrar en el tiempo de la oración de la palabra, anunciar la palabra, hablar la palabra, entrar en el lenguaje correcto, entrar en el idioma de Dios, no en el idioma terrenal. Alguien tiene que saber que Dios está despertando a la iglesia como la fuente intercesora en la tierra, no aquella que va a llenar la copa de tristezas y de luto, sino aquella que va a levantar la brecha, la palabra profética más anunciada, la palabra profética establecida, la palabra profética que tuvo cumplimiento y que tendrá cumplimiento. Alguien tiene que entender hoy que Dios lo está levantando para que cambie los vientos de la tierra. Alguien tiene que entender hoy que Dios lo ha establecido como la palabra aquí en la tierra. Alguien tiene que entender hoy que el Espíritu Santo vino a complementar con la palabra. Alguien tiene que entender hoy que tenemos que entrar en la escuela de Dios. Alguien tiene que entender hoy que tenemos nosotros hoy la profecía más certera para anunciar en los aires. Alguien tiene que entender hoy que los vientos serán cambiados. Alguien tiene que entender hoy que a partir de esta temporada esta nación comenzará a tener los vientos del Espíritu Santo. Alguien tiene que entender hoy que de repente en un momento de oración y de intercesión el Espíritu Santo vino en forma de torbellino, vino en una forma tan gloriosa, vino de una manera tan abrupta, vino de una manera tan fuerte que la gente comenzó a hablar en diferentes lenguas, la gente comenzó a hablar en diferentes idiomas. ¿Sabe lo que estaba diciéndole Dios? Llegó la temporada para que la iglesia penetre sobre la tierra. Llegó la temporada para que el hombre vuelva a ejecutar su lugar. Llegó la temporada para que el hombre vuelva a su lugar de gobierno en la tierra. Y ya termino. Todo diseño de Dios, cada vez que Dios desea construir un diseño, Dios está buscando a alguien. Pero Dios no desea a alguien que simplemente tenga disposición. Dios desea a alguien que tenga formación. Por disposición y siendo ignorante, la iglesia jamás funcionó como debió haber funcionado. Pero la iglesia con la capacidad correcta, la que Dios está moviendo. Necesitamos entender que ya llegó el momento de colgar esos disfraces. Necesitamos entender que llegó el momento de tomar decisiones. Si vamos a seguir en la cueva, si vamos a seguir escondidos o vamos a salir a escuchar la voz del Padre.
Adán se escondió. ¿Y vos qué has hecho? El Espíritu Santo está dispuesto a enseñar, pero habrá alguien que esté dispuesto a aprender. Él está buscando gente que hoy quiera inscribirse en su colegio. Él está buscando hoy gente que entienda que cuando entres a su colegio, entrarás en la crisis. No porque el reino tenga crisis, sino porque tu carne tendrá crisis. Estás disfrazado, metido en algo que no sos. Verdad es una cosa, realidad es otra. La realidad es lo que vivís, pero lo que vivís no es tu verdad. La realidad de lo que vivís puede ser una mentira. La verdad es lo que Él estableció. Tu realidad puede ser producto de una mentira. Puedes decirme, me va mal, pero esa no es tu verdad. Y Dios desea hoy que entremos en la escuela de su entrenamiento. ¿Por qué? Porque el día que Dios planificó que nacieras, había una verdad metida dentro tuyo. ¿Qué sos? Sos una verdad enviada a la tierra con la capacidad de construir los diseños de Dios. Le invito a que se ponga de pie.